Cómo el almirante llegó a las islas de los Azores y los moradores de Santa María le quitaron la barca con la gente. Navegando, pues, con tan extremo peligro y con tanta tempestad, el viernes 15 de febrero al amanecer, vio tierra al nordeste, Ruiz García, del puerto de Santa María de Santoña, desde lo alto del navío. Los pilotos y marineros juzgaron que era la roca de Sintra, pero el almirante entendió eran las islas de los Azores, y que fuese una de ellas aquella tierra, y aunque no estaban muy lejos de ella, no pudieron aquel día tomarla por la tempestad, y así dando vueltas por soplar el viento del este perdieron de vista aquella isla y descubrieron otra, alrededor de la cual anduvieron con gran tempestad y malísimo tiempo, sin poder tomar alguna, con continuas fatigas y sin tener quietud alguna. Por esto dice el almirante en su diario: sábado 16 de febrero por la noche llegué a una de estas islas, y por la tempestad no pude conocer cuál era. Dormí un poco, porque desde el miércoles hasta entonces ni había dormido, ni podía dormir, y después quedé con los nervios de las piernas maltratados por haber estado siempre descubierto al aire y al agua, y padecía mucho en el comer. El lunes por la mañana, ya que estaba surto, supe que aquella isla era la de Santa María de los Azores, y todos se maravillaban de que yo hubiese podido librarme, considerando la tempestad deshecha que había durado 15 días continuos en aquellas partes. Entendiendo los de aquella isla el descubrimiento del almirante, mostraron alegría dando gracias a Dios, y vinieron 3 de ellos al navío con algunos refrescos y muchos cumplimientos del capitán de la isla, el cual se hallaba lejos, en el pueblo, porque allí no había más que una ermita de Nuestra Señora, según dijeron los moradores, con lo cual se acordó el almirante y todos los del navío, de que el jueves antecedente habían hecho voto de ir descalzos y en camisa a la iglesia de Nuestra Señora que hubiese en la primer tierra que tomasen. Y les pareció cumplirle, especialmente en aquella donde la gente y el capitán mostraban tanto amor y piedad a los nuestros, y siendo de un rey tan amigo de los reyes católicos, por lo cual rogó el almirante a aquellos 3 hombres que fuesen al pueblo por el capellán, que tenía la llave de la ermita, para que les dijese misa. Partieron contentos en la barca del navío con la mitad de la gente para que empezase a cumplir el voto, y en acabando volviese para ir los demás. Luego que saltaron en tierra en camisa y descalzos, según el voto que habían hecho, el capitán, que estaba en emboscada con mucha gente del pueblo, salió de improviso a ellos y los hizo prisioneros, quitándoles la barca, sin la cual le parecía que el almirante no podía huir de sus uñas. Cómo el almirante padeció otra tempestad y al fin recuperó la gente con la barca. Parecíale al almirante que tardaban mucho los que habían ido a tierra en la barca al amanecer, y era ya mediodía, y sospechó que les hubiese sucedido algún desastre, en mar o en tierra, pero no viendo la ermita donde habían ido desde el paraje en que estaba surto, determinó navegar hacia una punta desde donde se veía la iglesia. Habiendo llegado vio en tierra mucha gente a caballo, que desmontada entraba en la barca, para venir a embestir a la carabela con armas, por lo cual, dudando el almirante lo que podía suceder, mandó a los suyos que se pusiesen en orden armándose y sin mostrar que se querían defender, para que con mayor seguridad se acercasen los portugueses, pero estos cuando llegaron cerca del navío del almirante, pararon y pidieron seguridad al almirante. Diósela creyendo entrasen en el navío, con ánimo de retenerlos debajo de la fe con que habían tomado su barca y gente hasta que todo lo restituyesen. Los portugueses no se atrevieron a acercarse más que hasta donde podía oírlos el almirante, el cual les dijo que se maravillaba de semejante intención, y de no ver a ninguno de los suyos que habían tomado tierra con salvo conducto en la barca, y con ofertas de regalos y socorro, y con especialidad habiéndole enviado a saludar el mismo capitán, por lo cual le rogaba que considerase que fuera de ejecutar lo que entre enemigos no se usaba, y lo que no toleran las leyes de caballería, ofendería mucho al rey de Portugal, cuyos súbditos eran muy bien tratados de los reyes católicos, sus señores, y recibían mucha cortesía de sus vasallos cuando desembarcaban, y vivían en sus tierras sin salvo conducto alguno, y con tanta seguridad como si estuviesen en Lisboa, y añadió que sus altezas le habían dado cartas de recomendación para todos los príncipes, señores y personajes del mundo, las cuales le enseñara si se hubiese acercado más, porque en todas partes eran respetados él y todos sus vasallos, bien recibidos, con que era mucha más razón que esto se hiciese en Portugal por la vecindad y parentesco de sus príncipes, especialmente siendo él, como era, su almirante mayor en el mar océano, y virrey de las Indias poco a descubiertas, de todo lo cual le había hecho ver cartas firmadas por sus reales nombres, y selladas con sus reales sellos, y se las mostró desde lejos, diciéndole que bien podía acercársele sin miedo, pues por la paz y amistad que había entre los reyes católicos y el suyo, tenían mandado hiciese toda honra y cortesía que pudiese a los navíos portugueses que encontrase.
y que cuando quisiese obstinada y descortesmente detener su gente, no dejaría por esto de ir a Castilla, pues tenía bastante gente en su navío para llegar a Sevilla y aún para hacerle mucho daño si lo pidiese la necesidad, del cual sería él mismo la causa y castigo, dignamente atribuido a su culpa, y aún por ventura su rey le castigaría como a quien daba ocasión a romper la guerra entre él y los reyes católicos. El capitán y sus portugueses respondieron que no conocían al rey ni a la reina de Castilla y menos a sus cartas, que no tenía miedo de él y que le haría conocer lo que era Portugal. De esta respuesta coligió el almirante, y dudó si después de su partida había rotura entre ambos reinos, y le replicó como convenía a su locura, y a lo último se levantó el capitán en pie al partirse, y desde lejos dijo al almirante que debía ir al puerto con la carabela, porque todo lo que hacía era según las órdenes que tenía de su rey, y habiéndolo oído el almirante, pidió testimonio a todos los que estaban en el navío, y llamó otra vez al capitán y los portugueses, y juró que no quería desembarcar hasta ver presos 100 portugueses para llevarlos a Castilla y despoblar la isla, con lo cual volvió a surgir al puerto donde antes estaba, que el tiempo no le permitía hacer otra cosa. El día siguiente, aumentándose el viento mucho y siendo muy malo el lugar donde estaba, perdió las áncoras y no pudo hacer otra cosa que desplegar las velas hacia la isla de San Miguel, determinando, en caso de no poder llegar a ella por el mal temporal que todavía duraba, estarse a la capa, no sin infinito peligro, así por el mar que estaba muy turbado como porque no le habían quedado más de 13 marineros y algunos grumetes, que la demás era gente de tierra, y los indios que no tenían práctica de gobernar navíos. Pero supliendo con su persona la falta de la gente del mar, con gran fatiga y no con leve peligro pasó aquella noche, hasta que venido el día, habiendo perdido de vista la isla de San Miguel y mejorado algo el tiempo, resolvió volverse a la isla de Santa María para intentar recobrar su gente, las áncoras y la barca, y llegó el jueves a 29 de febrero por la tarde, y poco después llegó la barca con 5 marineros, y habiéndoles dado la seguridad necesaria, entraron juntos en la carabela y porque era tarde durmieron en ella aquella noche. El día siguiente dijeron iban de parte del capitán a saber con certidumbre a dónde y cómo venía aquel navío, y si navegaba de orden del rey de Castilla, porque contándoles la verdad de esto, estaban prontos a hacerle buen pasaje. Esta mudanza y oferta la causó conocer claramente que no podían tomar el navío del almirante y que podría atraerles mayor daño que el que ellos habían hecho, pero el almirante, disimulando lo que sentía, respondió agradeciéndoles su oferta y cortesía, y diciéndoles estaba pronto a satisfacer lo que pedían por ser conforme al uso y razón del mar. Y les mostró la carta general de recomendación que los reyes católicos escribían a todos sus súbditos y a otros príncipes y la comisión y mandamiento que le habían dado para que emprendiese aquel viaje, lo cual, visto por los portugueses, volvieron a tierra satisfechos y dieron libertad luego a la barca y a los marineros, de los cuales se supo que en la isla se decía que el rey de Portugal había dado orden a todos sus súbditos para que prendiesen al almirante por cualquier camino que pudieren. Cómo el almirante partió de la isla de los Azores y llegó con tempestad a Lisboa. Con gran necesidad de lastre y leña, de que habían estorbado hacer prevención el mal tiempo, partió el almirante a Castilla de la isla de Santa María el domingo 24 de febrero, con buen tiempo para su viaje. Y a 100 leguas de la tierra más vecina, vino una golondrina al navío, que se imaginó habían echado los malos tiempos en el golfo, y se calificó, porque el día siguiente 28 de febrero vinieron otras muchas y algunos pajarillos de tierra y vieron también una ballena. A 3 de marzo tuvieron tan gran temporal, que pasada la medianoche, se rompieren las velas, y hallándose en manifiesto peligro de muerte, hicieron voto de enviar un peregrino a Nuestra Señora de la Cinta, para que fuese descalzo y en camisa a su devota casa que está en Huelva. Tocó también la suerte al almirante, en que parecía quería mostrar Dios glorioso con tantos votos como le caían en suerte, le eran más gratas sus promesas que las de los otros. Demás de esto hicieron otros particulares y corriendo todo él ya sin un palmo de vela. El árbol desnudo, el mar terrible y grande viento, truenos espantosos y relámpagos por todas partes del cielo, que cada cosa de aquellas parecía que llevaba la carabela por el aire, fue nuestro Señor servido de mostrarles tierra casi a la medianoche, de la cual no resultaba menor peligro, pues por no zozobrar o dar en lugar donde no supiesen si podían salvarse, fue necesario que hiciesen un poco de vela para mantenerse contra el temporal hasta que Dios quisiese que viniera el día, con el cual conocieron que estaban encima de la roca de Sintra en los confines del reino de Portugal, donde fue precisado a entrar con gran espanto y asombro de las gentes y marineros de aquella tierra, que tenían por cosa maravillosa hubiese escapado de tan cruel tormenta el navío, sabiendo que otros muchos habían perecido aquellos días en el mar de Flandes y otros
Con esto entró en el río de Lisboa, lunes a 4 de marzo, y surgió sobre el rastrillo y al instante despachó correo a los reyes católicos de su venida y también avisó al rey de Portugal, pidiendo licencia para surgir en la ciudad por no ser seguro el lugar en que estaba, contra los que quisiesen ofenderle con el falso cauteloso pretexto de que el rey lo mandaba, creyendo que con hacerle daño podría impedirse la victoria del rey de Castilla.